Invitamos ahora al señor Osten Eiberich para que nos haga esta exposición, la mirada contemplativa de la realidad desde las prioridades pastorales del CELAM, a la luz de Aparecida, con una visión universal y de esperanza en perspectiva hacia el 2031, año guadalupano, 2033, jubileo de la redención. Doctor Osten. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Es un gran gusto estar con ustedes. Gracias por el privilegio de participar en esta asamblea tan significativa, este hito en el camino de Aparecida. He leído con mucho interés los documentos y las propuestas que han resultado del mandato de Honduras y las propuestas de renovación institucional que ha provocado. Y entre mis sentimientos de admiración, como siempre, por la claridad y la audacia de las propuestas, les quería compartir uno, y lo digo esto como amigo, compañero de ruta extranjero, en forma de una interpelación amistosa. Leyendo los documentos me pareció que tal vez lo que falta es la conciencia de que por la unción del Espíritu Santo, la Iglesia latinoamericana es ahora la fuente de la Iglesia universal y que los procesos sinodales que ustedes han puesto en marcha aquí no son exclusivamente para el bien del pueblo y la Iglesia latinoamericanos, sino que son un tesoro para la Iglesia global. Me acuerdo de lo que dijo el cardenal Bergoglio en 2006 en el proceso de prepararse para la quinta conferencia sobre el papel profético al cual estaba llamada la Iglesia latinoamericana. El continente, dijo, tiene que prestar un servicio a la Iglesia universal, dar de lo que tiene, de los dones que el Espíritu Santo ha derramado en su pueblo. Esto fue en vísperas de Aparecida, que demostró cabalmente lo que Bergoglio y muchos otros percibían, es decir, una experiencia nueva de Pentecostés que transformaría la conciencia de la Iglesia ahí en América Latina, ¿no? de su misión en las circunstancias de hoy. Y que le daría la fuerza, la energía, la confianza, todos dones del Espíritu, para llevarla adelante. Este impulso luego se convierte en un viento del sur que abre el centro a la periferia con la llegada de Francisco al pontificado. Como dice el padre Gali, uno de los muchos maestros que he tenido que me ha ayudado tanto a comprender este proceso. Ayer Bergoglio contribuyó con Aparecida, hoy Aparecida contribuye con Francisco. Desde 2013, esta contribución de Aparecida se ve no solo en el programa de reforma de Francisco, universalizado a través de Evangelii Gaudium, sino en el intento muy fuerte, valiente de este pontificado, de compartir y promover en la Iglesia el proceso mismo de Aparecida, es decir, el proceso sinodal. Es decir, que el pontificado es fruto de un proceso de apertura a la acción del Espíritu por parte de una asamblea eclesial, como en los primeros siglos del cristianismo. Los historiadores, pienso yo, dirán que este intento de generar una iglesia sinodal habrá sido el aporte más importante del pontificado de Francisco. Como toda verdadera reforma católica, busca recuperar algo de la esencia de la identidad de la Iglesia. O sea, la Iglesia no es una monarquía imperial, aunque por muchos siglos terminó siéndola, pero tampoco es una democracia, aunque hubo y hay movimientos reformistas que buscan que se convierte en una especie de parlamento. O sea, la Iglesia es sinodal, es una asamblea eclesial que escucha, discierne y busca sufrir las tensiones y desacuerdos en la expectación de la acción del Espíritu, ¿no? O sea que requiere sobre todo dos protagonistas, el pueblo y el Espíritu, la escucha de la experiencia del pueblo y el discernimiento de espíritus. Y eso es algo que, a mi modo de ver, ustedes en la América Latina han enseñado y deben seguir enseñando la Iglesia Universal. O sea que el don de la experiencia, la sabiduría de CELAM como promotor de la sinodalidad latinoamericana es algo que ahora yo estoy sugiriendo, ¿no? Es el momento de compartir esto mejor con la Iglesia Universal. Bueno, porque ustedes son el único ejemplo exitoso, uno podría decir, contemporáneo de la sinodalidad a nivel continental.
Y por otra razón, que es la primera primavera de sinodalidad bajo Francisco, para usar una frase que muchos están usando, no ha sido fácil. O sea, la primavera, un poco como las primaveras en mi país, ha sido acompañada de fuertes vientos invernales que matan los primeros brotes. O sea que no es fácil ser sinodal cuando uno tiene poca experiencia de ello. En nuestro libro que salió en diciembre, yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto, Soñemos Juntos, el Papa explica la sinodalidad de una manera bellísima, clara, accesible, y ha suscitado muchísimo interés. Entonces, en las charlas y las ponencias que yo he dado este año para ayudar con la recepción del libro, lo que he experimentado en casi todas esas ponencias es, aquí en Europa, en los Estados Unidos, es una fascinación, ¿no?, por la sinodalidad. Algo importante se está despertando a nivel universal de la Iglesia. Y es evidente, entonces, como dice Francisco, o como dijo en 2015, la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Pero lo que he encontrado en mis encuentros y charlas es una ignorancia muy grande, ¿no?, desde fieles de las parroquias hasta obispos, que no entienden la sinodalidad, la mentalidad y el mecanismo de sinodalidad, porque están acostumbrados, digamos, a otros modelos, ¿no? Y como el Papa mismo narra en Soñemos Juntos, en los sínodos hasta la fecha en Roma, no ha sido siempre fácil abrirse al desborde, como él lo llama, ¿no?, la acción del Espíritu en situaciones de angustia o de conflicto. Entonces, solo quería esto, ¿no?, decir como un primer mensaje, una invitación tal vez a reflexionar sobre la posibilidad de compartir mejor la experiencia de la sinodalidad que ustedes han tenido, que para mí es un ejemplo y un modelo, ¿no? Es decir, no solo los frutos del proceso sinodal, los documentos, las decisiones, sino el viaje hasta ahí, ¿no?, desde el comienzo, con sus altibajos, sus callejones sin salida, para que de esta manera las otras iglesias particulares del mundo vean lo que el Espíritu ha hecho en ustedes y se inspiren. Ahora, no sé qué implica esto, invertir recursos en una estrategia comunicacional ad extra, una campaña mediática para explicar los procesos. Eso un poco lo dejo con ustedes, ¿no? Pero me parece necesario y quería expresarlo como compañero de ruta. Me parece que existe esa necesidad, y si en algo les puedo ayudar, estoy siempre a su disposición. Ustedes me pidieron una mirada contemplativa de la realidad desde las prioridades pastorales de Aparecida. Ese título larguísimo me dieron, pero en realidad me parece que ya está esa mirada y la hemos tenido ahora de Agustín, ¿no? Pero también muy bien expresada en el documento del proceso de renovación. Y es lo que nos ofrece también Francisco en la primera parte de Soñemos Juntos. La hermenéutica del buen pastor, ¿no?, y del discípulo misionario nos conduce necesariamente a las periferias, a los pueblos. Y desde ahí se ve las grandes tendencias identificadas en Aparecida, se ve que se han acentuado de una forma dramática. La urgencia de la crisis ambiental, las crecientes brechas entre grupos, el pasar de un proletariado a un precariado, ¿no?, la fragmentación, la polarización, todo esto ustedes saben mucho mejor que yo. Y también identifica el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la degradación del discurso cívico y la creciente deshiladura, creo que es la palabra, de los vínculos de pertenencia. Ahora, la gran intuición de Aparecida fue que no se podía ya confiar en las instituciones respaldadas por la ley y por la cultura para transmitir la fe, sino que había que crear desde abajo espacio para el encuentro en carne propia con Jesús, ¿no?, como una experiencia vivida. Y de ahí la mentalidad de misión, confiada en la acción creativa del Espíritu, en vez de un anhelo de conservación, poniendo la fe en la preservación de las instituciones y los privilegios legales y todo eso. Bueno, hemos visto la verdad de esta intuición con creces, me parece, en el camino desde ahí. Aún en los países, y no los voy a mencionar, donde las instituciones católicas son fuertes y ricas y tienen mucha influencia, la pérdida de fieles ha sido vertiginosa. Y las estrategias para ganar espacio en el Estado y la ley han sido fatales para la evangelización, ¿no? Entonces creo que la gran diferencia entre Aparecida y ahora ha sido en el mundo el progresivo debilitamiento del orden liberal
ante la incapacidad de afrontar los retos complejos de la globalización, el auge del nacionalismo, el populismo, aprovechándose de la angustia y la enajenación de grandes sectores de la población. El nuevo factor de la pandemia, el sufrimiento a gran escala, como hemos escuchado ahora, junto con la presencia constante de la muerte, y el mayor colapso económico desde los años 30 han servido para arrojar luz sobre los tantos lugares de abandono, dolor en nuestras sociedades, además de exponer las prioridades y los valores de nuestras clases gobernantes. Hay un debate en torno a si las pandemias crean nuevas tendencias o aceleran las existentes. Y yo creo que la verdad es que hacen las dos cosas, y hemos visto esto con el COVID-19. Estamos viviendo una gran aceleración y profundización de las contraposiciones existentes, ¿no? Política abierta y cerrada, liberales y nacionalpopulistas, los jóvenes viejos, países que generan emigrantes y los que los reciben, etcétera, etcétera. Por eso es tan imprescindible la presencia de la Iglesia como complexio oppositorum, como una agencia, ¿no? capaz de crear, de sufrir estas contradicciones y tensiones y abriendo canales para que el espíritu y la creatividad las resuelvan en un plano superior, como también explica el Papa en Evangelii Gaudium. Sin duda, la pandemia ha creado una mayor conciencia de la necesidad del cambio, y creo que ese es el gran, en sí mismo, el gran cambio. La pandemia ha creado la conciencia de la necesidad del cambio, muy común ahora, hasta el punto en que lo que ha sido políticamente inconcebible se convierta en lo políticamente tal vez inevitable, ¿no? Entonces, en medio de esta época de rapidificación vertiginal, se nos mandó un retiro forzado, un parate en confinamiento, que ayuda a crear la conciencia de una vulnerabilidad compartida, lo que a su vez conduce a una revalorización en el sentido literal. O sea, estamos creo que cada vez más conscientes del desajuste entre precio y valor, ¿no? La diferencia, digamos, entre lo que es de valor y por el cual se puede cobrar mucho y lo que brilla pero es transitoria. El Papa dice en Soñemos Juntos, página 15, tal vez porque durante la cuarentena pudimos recuperar un poco de la fraternidad que nuestros corazones tanto extrañaban, muchos hemos sentido la esperanza impaciente de que el mundo pueda organizarse de forma diferente para reflejar así esta verdad. Es decir, es hora de caer en la cuenta del verdadero valor de las relaciones fundamentales para el florecimiento humano, es decir, con nuestro creador, con la creación, ¿no? Y las criaturas no humanas, y con nuestras co-criaturas humanas. Y de ahí el tríptico de enseñanzas de este pontificado, Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti. Por eso pienso que los años venideros serán fructíferos, muy fructíferos para la Iglesia en todo el mundo. Estamos en una época de enorme fragmentación, donde lo que se anhela es la acogida, la pertenencia, la aceptación incondicional. Entonces, si la Iglesia es capaz de ofrecer esto, ¿no? Canalizar la misericordia de Dios, tendrá un efecto muy notable. El papel de la religión es precisamente religare, ¿no? Refundar vínculos, crear relaciones de confianza, y fraternidad y amistad social, que son frutos de esa conciencia de nuestra dignidad como hijos de Dios misericordioso, ¿no? Entonces, lo que ve el Papa en Soñemos Juntos es el despertar de la conciencia de la dignidad del pueblo, que es un proceso acompañado y posibilitado, digamos, por la Iglesia presente en medio del pueblo. En su movilización por el cambio, en su búsqueda de dignidad, escribe Francisco, veo una fuente de energía moral, una reservación cívica capaz de revitalizar nuestra democracia y de reorientar la economía. Tal vez para mí las páginas más conmovedoras, ¿no? de Soñemos Juntos están aquí cuando Francisco describe esas misas multitudinarias de la Plaza de Constitución que organizaba cada año en Buenos Aires. Venían gente de las periferias más alejadas de la ciudad, en todos los sentidos, no periferias en todos los sentidos, a pedir cosas, a rezar, ¿no? Dice Francisco que lo que vio allí era la multitud que seguía a Jesús, no una masa hipnotizada por un populista, sino un pueblo en quien la predicación de Jesús les evocaba
una conciencia ancestral de la cercanía de Dios y de su proximidad. Dice Francisco, al mostrarles esa cercanía en el modo en que les habló, los tocó y los sanó, Jesús demostraba que esa cercanía era real. Les abrió una esperanza en el futuro, un camino de liberación que no era meramente política, sino algo más, la liberación humana que confería esa dignidad que solo el Señor nos puede regalar. Bueno, me parece que ahí está la clave del futuro, del camino a 2033. La iglesia que acompaña el pueblo en la periferia, recordándoles su dignidad que nace del encuentro con el Señor y capacitando su protagonismo. En un video mensaje, una conferencia en abril para explorar estos mensajes del libro, el Papa nos dijo: cuando el pueblo está descartado, se le priva no solo del bienestar material, sino la dignidad del actuar, de ser protagonista de su historia, de su destino, de expresarse con sus valores y su cultura, de su creatividad, de su fecundidad. Por eso dice, para la Iglesia es imposible separar la promoción de la justicia social del reconocimiento de los valores y la cultura del pueblo, incluyendo los valores espirituales, que son fuente de su sentido de dignidad. Bueno, ustedes me hicieron el honor de pedirme una mirada contemplativa de la realidad y quiero volver a esta imagen. La iglesia en medio del pueblo, en la periferia, confirmando en su predicación y sus acciones caritativas y sus liturgias el amor y la misericordia de Dios, lo que despierta en el pueblo un sentido o la memoria o la conciencia de su dignidad, lo que les motiva a organizarse para ganar acceso a la tierra, el trabajo y el techo. Y de esa manera se inicia el proceso de cambio social, se crea un nuevo horizonte de posibilidades en la época post-COVID. Bueno, termino aquí, pero quiero terminar con otra interpelación comunicacional, ¿no?, de este hermano en el viejo continente. Este proceso que el Papa describe es fruto de su larga experiencia pastoral latinoamericana. Es un proceso muy conocido por ustedes, es el pan de cada día de la iglesia de ustedes. Es decir, abriendo esos horizontes de esperanza, y eso es lo que la Iglesia Universal, vuelvo al tema, necesita oír de ustedes, ¿no? Precisamente porque nosotros afuera necesitamos saber cómo funciona esto, ¿no? Cómo puede cambiar la sociedad y la historia, la iglesia, al despertar esta conciencia de dignidad. O sea que estamos en un cambio de época, no solo social, sino eclesial. La iglesia latinoamericana, para volver a citar al Papa, tiene que prestar un servicio a la iglesia universal, dar de lo que tiene, de los dones que el Espíritu Santo ha derramado en su pueblo. Ustedes han tenido y siguen teniendo una misión continental, pero ahora con Francisco en Roma es además una misión global. Creo que el proceso de reajuste y de renovación será muy, muy fructífero en ese sentido. Solo pido que no lo guarden solo para ustedes. Muchas gracias.